Señor, son conquistadas para ti, Señor, sus familias, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus hijos, Señor, sus nietos, cada uno de sus familiares, Señor, son tuyos y para ti, Señor, los declaramos. Señor Jesús, también queremos conquistar tu corazón y poder hoy venir ante ti como olor fragante, dándote adoración y alabanza. Así que compartimos esta palabra, Señor, este mensaje tuyo con toda gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, en esta noche, antes de dirigirnos al pasaje de la Biblia, muchas gracias, hermana Blanca. Antes de dirigirnos al pasaje de la Biblia que vamos a leer, quiero que pensemos en tres cosas. Primero, ¿a usted no le ha pasado que cuando usted está sentado o acostado muchas veces y de pronto se para muy rápido, se le nubla la vista? Dígame si les ha pasado. A mí me ha pasado, en esta semana incluso me pasó, que uno está sentado y de pronto se para muy rápido para hacer algo porque lo llamaron y se le va la visión, se le pone negro y uno le toca parar porque si no se cae, ¿cierto? Toca como esperar a que otra vez los ojos cojan como la visión de las cosas. Eso nos puede pasar a todos en un momento dado. Los que han vivido la experiencia lo entienden muy bien, ¿cierto? Que uno tiene que parar para poder incorporarse. Pero también nos pasa eso con la audición. O sea, a pesar de que usted no tenga un problema de la vista, le puede pasar lo que yo le dije ahorita. Pero también nos pasa con la audición, que a veces como que no escuchamos bien, ¿cierto? Entonces, y sobre todo también cuando no estamos poniendo atención a las cosas, es como si la gente hablara y no escucháramos nada, ¿cierto? Muchas veces, bueno, uno está escuchando una conferencia o incluso ha venido a la iglesia y está ahí sentado, pero está pensando en otra cosa. Ay, se me olvidó traer la Biblia, si me hubiera despertado más temprano, lo hubiera alcanzado a empacar. Bueno, y se pone a pensar algo, cuando menos se da cuenta, el pastor ya ha dicho un poco de cosas y pregunta y todos dicen amén y uno dice, ay, ¿qué fue lo que preguntó el pastor? Así nos pasa muchas veces, o llevan tanto tiempo alguien hablando aquí al frente que uno se va en sus pensamientos y cuando vuelve ya se perdió el hilo de donde estaba. Pero usted no dejó de escuchar, ¿cierto que no? No, los oídos estaban ahí funcionando, sino que nos distraemos. Entonces nos pasa eso. Hay veces como que dejamos de ver, hay veces dejamos de oír. Entonces pensemos en esas dos cosas porque lo que vamos a leer ahora en la Biblia está un poquito relacionado con eso. Pero también está relacionado con que cada uno de nosotros tenemos una cualidad muy bonita que Dios nos dio y es que podemos expresar nuestras emociones con los gestos, ¿cierto? Ahora mismo si ustedes me ven a mí, ustedes van a decir, ay no, ella está asustada. O van a decir, ay no, ella está feliz. Y si yo pongo cara así, estoy triste, o si pongo cara, estoy enojado, estoy aburrido. Bueno, cada uno tiene formas de expresar sus sentimientos, ¿cierto? Dios nos ha dado esa bendición. Pero hay veces que podemos ocultar nuestros sentimientos. Y aunque yo puedo estar muy, muy triste, vengo a la iglesia y pongo cara de, ¡qué bendición! Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Pero por dentro puedo estar muy triste porque también podemos ocultar nuestros sentimientos. Amén. Pero hay una sola persona que los conoce en verdad, ¿cierto? ¿Quién es? Dios. Y Dios conoce nuestros pensamientos. Porque yo puedo decir una cosa y estar pensando otra. Entonces, esas tres cosas que les he dicho en esta noche, lo vamos a ver en una historia que nos narra la Biblia. No tal cual como les he dicho, pero parecido. A veces se nos nubla la vista, a veces no escuchamos
Y hay veces podemos pensar una cosa y decir otra, y solo Dios conoce nuestros pensamientos. Vamos a leer entonces en Mateo, capítulo 16, versículos del 5 al 12. En Mateo, capítulo 16, versículos del 5 al 12, encontramos el título que se llama La levadura de los fariseos. Y vamos a leerlo completico. Bueno, dice el versículo 5: Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún si os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Ese es el pasaje de esta noche. Estaban entonces los discípulos acompañando a Jesús como ellos siempre lo hacían, ¿verdad? Porque ellos querían aprender de su maestro. Entonces, a donde iba Jesús, ahí estaban también los discípulos. Y hay algo que ellos hacían, y es que le colaboraban en todo, porque ellos eran buenos servidores, amén. Entonces, donde Jesús predicaba, ahí estaban ellos poniéndole cuidado al mensaje, pero también viendo qué se necesitaba. Y eso fue lo que pasó allí, que ellos estaban pendientes de que se les había quedado el pan, ¿verdad? Y hay unas enseñanzas que nos deja esta palabra. Es que, en primer lugar, hay veces que nosotros estamos preocupados es en otras cosas antes que digamos en lo espiritual, ¿verdad? Porque mire que el Señor apenas dijo: mirad, en el versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos de una vez pensaron que es que de pronto el Señor les estaba como echando una indirecta, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje en esta noche. Hay veces que por nosotros andar pensando en las cosas físicas, nos olvidamos que en verdad hay un pan espiritual, amén, que era el que el Señor les quería compartir en esa hora. Él les tenía un mensaje de 2 renglones, el del versículo 6. Era una advertencia: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero los discípulos no lo escucharon bien porque ellos estaban pensando en: ay, no trajimos el pan, ¿cierto? Porque es que donde el Señor llegaba también una multitud de gente. Y a veces ellos les daban pan, ¿cierto? Porque a veces el Señor se quedaba enseñándoles horas y horas y hablándoles y diciéndoles y contándoles parábolas. Entonces las personas que se reunían ahí, y ellos mismos les daba el hambre, porque permanecían ahí un buen tiempo. Entonces no es sino que ellos llegaran y de una vez que llegan y ay, no trajimos el pan. Y mientras tanto el Señor predicándoles y ellos perdidos en otra cosa, ¿verdad? Y mire que más adelante el Señor les recuerda. ¿No se acuerdan, discípulos? Porque el Señor sabía sus pensamientos. Les dijo: ¿no se acuerdan de que de
los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogiste? ¿Ustedes también se acuerdan de esta historia? Que el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Y lo hizo en 2 ocasiones. Una vez, que es la que está más atrasito allí mismo, en el capítulo 14, versículo 13, en la alimentación de los 5,000, pero también en la alimentación de los 4,000. Y bueno, y en las 2 ocasiones fue lo mismo, una multitud de gente reunida y no había cómo alimentarlos. ¿Y qué hizo el Señor? Cogió lo poco que había y lo multiplicó, y para todos hubo. Amén. Sin embargo, aunque los discípulos habían visto esto ya, aunque habían estado allí, aunque habían comido de ese pan y de esos peces, ellos parece que se les hubiera olvidado. Y volvieron a pensar, ay, es que nosotros somos los que tenemos que traer el pan. Y quién sabe, de pronto entre ellos mismos se pusieron el uno al otro a reclamarse, ¿cierto? De pronto se decían el uno al otro, Mateo le decía a Juan, bueno, así le decían, vea, usted era el encargado de traer los panes. Ay, no, usted ¿por qué no cogió y los compró? ¿Por qué no fue donde el panadero? ¿Quién sabe, no? De pronto se estaban reclamando los unos a los otros. Pero Jesús realmente les llama la atención, porque ellos no estaban allí para estar pendientes de esas cosas, sino para también aprender de la palabra. Amén. Una situación similar es la que pasó con Marta y con María. ¿Sí se acuerdan también? Que una vez Jesús llegó a la casa de esta familia que amaba tanto, y estaban Marta y María. Y cuando llega Jesús, ¿qué se puso a hacer Marta? Se puso a hacer oficio, estaba preocupada. Ay, no, tenemos que barrer, tenemos que limpiar las ventanas. Ay, no, llegó el Señor Jesús, tenemos que limpiar. Venga, Señor, acomódese, aquí hay un cojín. Venga, pero ustedes allá dejen de hablar. Y ella preocupada por otras cosas, cuando lo que a Jesús le interesaba es que se sentara a escuchar el mensaje como lo hizo María. Amén. Esta situación les pasó también a los discípulos. Y así como cuando nos levantamos muy rápido, nos puede pasar también a todos, que por andar preocupados en otras cosas, en los afanes, en que, ay, ¿será que sí vamos a tener mañana para el pan? ¿Será que sí vamos a tener mañana para el mercado, para pagar los servicios? Ay, no, ¿será que ¿qué será de nosotros en el futuro? ¿En qué voy a trabajar? Por andar preocupados muchas veces en esto, olvidamos que el Señor Jesús quiere de nosotros es que crezcamos espiritualmente. Amén. Que busquemos ese pan que solo Él nos puede brindar. Amén. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Pero en Mateo capítulo 6, 25 al 34, hay también un pasaje muy conocido que es sobre el afán y la ansiedad. Amén. ¿Y qué nos dice allí? El Señor nos dice, oiga, preocúpense porque mañana qué van a hacer, preocúpense mañana qué van a vestir, qué van a comer. ¿Eso nos dice? No, nos dice todo lo contrario. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Y dice, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y sigamos leyendo, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. El Señor nos dice eso en esta noche, porque tal vez algunos de nosotros hemos estado muy preocupados por eso, por las cosas físicas, por las cosas que nos pasan en este mundo. Pero una vez más el Señor nos está diciendo, como a los discípulos, ¿no entendéis aún? Así les dijo en el versículo 9, les decía allí en el capítulo que estamos leyendo, el capítulo principal. El Señor les decía a los discípulos, ¿no entendéis aún? Y ahora que estamos aquí en esta noche, el Señor nos dice esas palabras. ¿No entienden todavía? No se preocupen por nada de eso, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, amén. Él sabe nuestras necesidades, amén. Así lo dice su palabra, y si lo dice su palabra, nosotros lo creemos, amén. Entonces, mire que nos pasa así muchas veces, como a los discípulos, estamos afanados, estamos pensando, estamos en otra cosa, y el pan que realmente nos quiere dar Dios y el mensaje que nos quiere dar es sobre que Él está pendiente de nosotros y no debemos preocuparnos por nada. Amén. Aún así, el mensaje que nos habla este pasaje también es otro, y es que es una advertencia: guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aún no hemos hablado de qué significa eso, pero mire que al leer el pasaje, nada más de ver la historia, uno a veces también se le pasa la enseñanza desapercibida, porque uno comienza a pensar también en los discípulos y comienza a pensar, es que verdad, mire ellos cómo se equivocaron, ¿cierto? Cuando uno lee este pasaje dice, uy, pero ellos de verdad que casi que no le entienden al Señor. La enseñanza era 2 renglones, y él para explicarle tuvo que hacerles varias preguntas hasta que ellos por fin lo recibieron, ¿verdad? ¿Y saben también por qué les pasó esto a los discípulos? Tal vez fue también por su ego, porque mire lo que pasa en el versículo 5. Ellos, dice, se habían olvidado de traer pan. O sea que de todas maneras eso era un error, ¿cierto? Si se habían olvidado es porque en algún momento se les había dicho, traigan el pan, ¿cierto? O sea que ellos cometieron un error, se equivocaron, era algo muy sencillo. Ellos tal vez debieron entender en ese mismo momento en el que se les quedó el pan que el Señor les podía suplir en cualquier momento, así como lo hizo las otras veces. Pero en lugar de confiar en el Señor, ellos se centraron en el error. Nos equivocamos, ay, nos equivocamos, ¿por qué se nos quedó el pan? Nos equivocamos. Y a veces nos pasa eso. Es como nuestro orgullo, nuestro ego a veces diciendo, ¿sí ve? Ahora el Señor le va a hacer el reclamo, de pronto. El Señor Jesús les va a hacer el reclamo. O si ve, ahora la gente se va a enojar. Ahora todo el mundo con hambre, pues con hambre, ¿quién no se enoja? ¿Cierto? Pudo haber sido eso. O de pronto pensaron, ahora nos va a tocar ponernos a buscar pan.
y por aquí donde hay panaderías, oír otra vez uno por uno a las personas que vinieron, ay, usted trajo pan, ay, usted trajo algo de comer, como les tocó las otras veces en las otras historias. ¿Sí se acuerdan que el que traía los panes era un muchacho? Dice la Biblia. Entonces seguro los discípulos de pronto llegaron a pensar como que, ay, ahora más trabajo, o por nuestra culpa. Y ahora de pronto el error, claro, va a recaer en nosotros. Y tal vez ese ego o esas recriminaciones fueron también las que los hicieron que no le prestaran atención a lo que el Señor estaba diciendo. Y lo que tal vez les hizo pensar y que ellos estuvieran predispuestos a pensar que el Señor les iba a echar indirectas. Porque eso fue lo que ellos pensaron. El Señor Jesús ni siquiera dijo la palabra pan. ¿Verdad que no? Miremos el versículo 6. Si el Señor dijo pan en algún momento, no, Él dijo levadura. Amén. ¿Cierto que sí? Él dijo levadura. Claro, los panes, algunos tienen levadura. Pero ¿qué hizo que los discípulos relacionaran la levadura, que de una vez pensaran que es que el Señor estaba diciéndoles eso por el pan? Porque el Señor no dijo la palabra pan. ¿Qué fue lo que les hizo pensar eso a ellos? Ellos mismos, sus mismos pensamientos, la misma idea que tenían de que les iban a llamar la atención, de que se habían equivocado. El solo hecho de que el Señor les dijera un ingrediente, ellos dijeron, ya nos están diciendo que no trajimos el pan. Pero no se trataba de eso, ¿verdad que no? Era una enseñanza, no era un reclamo que el Señor Jesucristo les estaba haciendo. Él estaba simplemente enseñándoles como siempre lo hacía. Y muchas veces nos pasa también a nosotros eso. Es esa voz interior, es ese orgullo, es esa predisposición que tenemos que nos dice, sí ve, ya le están llamando la atención. Eso que están diciendo allí, eso es porque le están echando vainas a usted. Pero no se trata de eso, amén. Y ahí es donde nosotros también nos equivocamos, porque aunque eso que aquí la Biblia solo nos habla de lo que ellos pensaron, porque dice que el Señor Jesús, entendiéndolo, lo que ellos pensaban, por eso fue que el Señor les corrigió, porque el Señor Jesús sabía lo que ellos pensaban. Pero no sabemos también ellos qué actitud tomaron, ¿verdad? Porque lo que nosotros pensamos y lo que hay en nuestro corazón nos lleva también a actuar de determinadas maneras. De pronto algunos ya estaban, ¿verdad?, recriminándose los unos a otros, o ya estaban tomando una actitud de, sí, nos vas a decir ahora, o ya se estaban enojando. Entonces, todas estas cosas el Señor las tuvo que hablar para que otra vez entre ellos hubiera paz en su corazón. Amén. Entonces nos equivocamos muchas veces de lo que Dios piensa de nosotros. Eso también le pasó a Moisés. Él se equivocó de lo que Dios pensaba de él. ¿Recuerda usted cuando Dios le hace el llamamiento a Moisés? ¿Qué pensaba Moisés de sí mismo? Que no servía para el trabajo que lo estaban enviando, que de pronto porque era tartamudo, que no iba a ser capaz. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 4. Mira que allí Moisés se equivocó de lo que Dios pensaba de él, porque él mismo pensaba que no era capaz de hacer las cosas. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar, refiriéndose a su hermano. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Ya Dios sabía lo que era Moisés, el material que había en Moisés. Ya Dios sabía que Moisés iba a liderar el pueblo a la libertad. Amén. No lo hizo Aarón, lo hizo Moisés. Eso mismo pasó con Jeremías. Jeremías, cuando el Señor lo llama también al ministerio, Jeremías le dice: Señor, es que yo soy muy joven. Pero el Señor también le dice que va a estar con él y que Jeremías va a hacer todo lo que él le diga. Y así fue. Amén. Muchas veces nos equivocamos de lo que Dios piensa de nosotros, como los discípulos, que pensaban que es que el Señor iba a reclamarles, o que les iba a llamar la atención, o que lo que les decía era para decirles a ellos que no habían traído el pan. Pero no se trataba de eso, era una enseñanza. Amén. Entonces esto también nos muestra que realmente debemos es escuchar atentamente la voz de Dios y no centrarnos en nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos nosotros pensamos de nosotros mismos: yo me falta, no soy tan capaz de hacerlo. Yo no creo, este ministerio que Dios me ha dado tal vez es muy grande, no voy a poder con él. Pero si Dios nos dice las cosas, tenemos es que prestar mucha atención, porque tal vez estamos recibiendo mal el mensaje, tal vez estamos pensando en otra cosa cuando Dios nos quiere explicar es otra. Amén. Y en los versículos siguientes, el 8 en adelante, que vamos a estar examinando, el Señor les dice que si no se acuerdan de lo que Él hizo al multiplicar los panes y los peces. Prácticamente el Señor les dice como que es que no se acuerdan. Es como si ellos hubieran tenido como una falta de memoria, como si se les olvidó. Pero vamos a recordar lo que pasó en estas dos ocasiones. Amén. Vamos a leer los dos milagros que hizo el Señor en Mateo capítulo 14, allí atrasito. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, los que comieron sin contar las mujeres y los niños. Esa fue una ocasión. Y la otra está aquí mismo en el capítulo 15, justo antes de que pasara la situación que estamos leyendo. Dice: alimentación de los 4,000 en el versículo 32. Y Jesús,
Llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sacar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. En las 2 ocasiones vemos lo mismo. Hay una necesidad de las personas, hay hambre, hay necesidad de comer. Luego de eso, hay una incapacidad de los discípulos poder cubrir esta necesidad. Hay necesidad de que coman, y el Señor les dice a los discípulos, y los discípulos no pueden cumplir con tener la cantidad de panes y peces suficientes. Y luego de eso, ellos tienen unos recursos, pero sus recursos son limitados. En una ocasión solo tenían 5 panes y 2 peces, en el otro 7 panes y algunos pocos peces. Eso no iba a alcanzar de ninguna manera para las multitudes. Pero en las 2 ocasiones, al ser entregados estos recursos limitados a Jesús, ocurre un milagro. Amén. Y después de eso, la multitud es saciada, se sacia la necesidad que había al principio. Amén. Entonces, ¿por qué no iba a poder hacerlo el Señor en esta otra ocasión si fuera también el caso? En este versículo 16, donde estamos leyendo, capítulo 16, ¿por qué no iba a poder el Señor también hacerlo? Pero los discípulos estaban preocupados por los panes. Otra vez, aunque ya había pasado esto, aunque otras veces también habían tenido recursos limitados, ellos sabían que al traerlos al Maestro, Él tenía la capacidad de hacer milagros. Él podía saciar su necesidad física. Amén. Pero aún así, ellos estuvieron preocupados por esto, por el pan, por algo que el Señor ya les había mostrado que era capaz de saciar. Y en nuestro caso también a veces nos ocurre lo mismo, ¿verdad? Aunque ya hemos visto las maravillas de Dios, aunque ya hemos visto sus milagros, aunque ya hemos visto Él cómo actúa, que ante nuestra necesidad, aunque tenemos recursos limitados y a veces somos incapaces de resolver las cosas, cuando venimos a Él, Él puede hacer milagros. Pero a veces se nos olvida, como les pasó también a los discípulos. Y por eso el Señor les reclama: ¿no entendéis aún? ¿No se acuerdan de lo que pasó otras veces cuando multipliqué los panes y los peces? ¿No se acuerdan que todos se saciaron? A veces nos pasa así a nosotros y el Señor nos dice: acuérdense, mire que usted ha vivido milagros, mire que usted ha tenido esta misma situación, ha tenido una necesidad, no ha sido capaz de resolverla, ha tenido recursos limitados, pero viene al Señor y Él los suple, Él cambia las cosas. Acordémonos de estas situaciones. A mí me ha pasado, usted también, yo sé que sí, porque escucho los testimonios de las personas que vienen a este lugar. Cuando usted viene a veces los domingos, en los ayunos, siempre las personas están testificando de que Dios obra milagros.
Eso no era cuestión del evangelio, de cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no, Él aún obra esos milagros. Entonces, no nos olvidemos de los milagros del Señor, amén. No nos olvidemos que Él es todopoderoso, amén. No nos dejemos llevar por los problemas, porque los problemas son como cuando nos paramos rápido, nos nublan la vista y no nos dejan ver que Jesucristo está allí. Amén. Que las cosas no son tan difíciles cuando estamos de la mano de Dios. Amén. Que puede haber una tormenta azotándonos alrededor, pero que si el Señor va en la barca, va a llegar la calma. Amén. Ese es el mensaje también en esta noche. No nos olvidemos de las maravillas de Dios. No nos olvidemos. Finalmente, ¿cuál era el mensaje que Dios les tenía a ellos en ese momento? Y no lo dejemos pasar tampoco nosotros, porque usted se imagina que leamos este pedazo y no hablemos de lo que Jesús de verdad les quería decir, y se nos olvida, así como los discípulos no le pusieron cuidado. Lo que Jesús les dijo está en el versículo 6. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Y cuando los discípulos entendieron, versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Cuando Jesús les dijo acerca de la levadura, les quería enseñar por medio de un ejemplo que tenían que tener cuidado de las falsas doctrinas. En ese momento los fariseos y los saduceos, amén. ¿Cuánto daño le hacían los fariseos y los saduceos al mensaje que había traído el Señor a su pueblo desde hace tanto tiempo? Porque el pueblo de Israel seguía a su Dios, a nuestro Dios, y que le había dejado los mandamientos, ¿cierto? Que ya le había dejado Dios unas instrucciones a su pueblo, pero estos fariseos y saduceos tergiversaban las cosas y hacían mucho daño. Los fariseos porque eran muy religiosos, los fariseos porque ellos querían ser como legalistas y seguir la norma, pero a la vez que la cumplían, a la vez en su mismo corazón se negaban a mirar a su prójimo, a ser misericordiosos, amañaban las cosas, pero se creían los mejores, los más santos, que porque seguían los mandamientos y los defendían. Y bueno, los saduceos, según lo que miré, dice que eran materialistas, que negaban que sucedieran cosas sobrenaturales. Sea como sea, estos hombres y estas mujeres que seguían estas doctrinas le hacían mucho daño al mensaje de Dios. Y el Señor les decía: a ellos no los sigan, a ellos no les presten atención, porque así como la levadura, cuando se le echa la masa, aunque la levadura es poquitica, que en estos días que estuvimos haciendo pizza, se le echa a la masa levadura, y es de todos los ingredientes una pizca, es muy poquito, pero esa levadura, ay, cómo sopla toda la masa, ¿verdad? Cómo tiene un efecto en todo. Y el Señor les decía eso: no se dejen guiar por lo que ellos dicen. Asimismo, no dejemos esta advertencia a un lado. En el día de hoy también hay muchas predicaciones que le hacen daño y que van en contra de lo que el Señor Jesús predicó. Amén. Hay errores por doquier, hay contradicciones por doquier, que no hay eternidad, que no hay infierno, que nos salvamos es por nuestras propias obras, que nos salvamos a través de la adoración a imágenes, que nos salvamos es por medio de la meditación,
que es que nosotros en esta vida lo que pasa es que reencarnamos. Bueno, cantidad de cosas, ¿cierto? Cantidad de cosas. Y la advertencia que el Señor nos dice, guárdense, tengan cuidado, porque enseñanzas falsas y errores hay por doquier. Y nada más que creamos un poquito de eso y ya nuestro corazón se está contaminando. Amén. Leamos la palabra y de verdad pongámosle atención a lo que dijo el Señor Jesús. Amén. Y el pan que tiene real importancia no es el pan físico como creían los discípulos, sino este pan espiritual que Dios nos quiere dar. Amén. Entonces, así como dice la palabra que está allí escrita, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces no dejemos de lado este pan espiritual, porque sí que nos gusta el pan de la panadería, o por lo menos a mí sí. Me parece delicioso. Hay panes con queso, hay panes con arequipe, hay panes dulcecitos, hay panes tan ricos, con pollito, bueno. Pero a veces se nos olvida que este también es el pan que necesitamos cada día. Amén. Y no es menos importante, es muy, muy, muy importante. También dijo Jesús más adelante en Juan, quedó registrado en el Evangelio, que Jesús es el pan de vida. Amén. Así que vamos a seguir pendientes de ese pan. Amén. No nos vamos a confundir como los discípulos. Y si a veces nos confundimos, le decimos a nuestra mente, vuélvete a Dios, vuélvete a Jesús, porque no nos afanemos por lo que nos ha de pasar físicamente, sino por deleitarnos en su palabra. Amén. Que eso sea lo que a nosotros nos preocupe. Lo demás no nos preocupe, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces vamos a orar en esta noche, dándole gracias a nuestro Dios por esta palabra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos habla, Señor, y nos llama a buscar tu presencia, a acercarnos más a ti. Nos has hablado a todos nosotros de que el pan espiritual es el que debe preocuparnos cada día, buscar tu presencia, que no nos afanemos porque que poco comemos, o que porque otros comen más, comen manjares, sino que nos preocupemos de que nosotros de verdad estemos comiendo este manjar espiritual, estemos comiendo de este pan tuyo, Señor, de estas palabras que nos quieres hablar, que nos acerquemos a tu palabra. Allí donde tú estás, pregúntale al Señor si ha habido algo que se antepone, alguna preocupación que ha hecho que pierdas el mensaje, que ha hecho que te distraigas. Pregúntale al Señor y que el Espíritu Santo nos revele qué ha sido lo que nos ha distraído de su pan espiritual, qué ha sido lo que nos ha distraído de leer la palabra, de buscar su mensaje, de buscar su voz. Señor, hoy yo quiero que tú, Dios, me reveles lo que me ha alejado de ti, Señor, lo que me ha hecho perder tu mensaje, para acercarme, porque no quiero seguir desnutriendo espiritualmente, Señor, sino que quiero estar bien alimentado para ti, Señor. Quiero escuchar tus palabras, que tus palabras no se queden en el aire, Señor, sino que se guarden en mi corazón. Que tu palabra, Señor, sea mi deleite cada día, Dios. Yo quiero preocuparme por buscarte, Dios. Yo quiero estar cerca de ti. Deja toda carga ante su presencia, todo aquello que te ha afanado, que te ha preocupado, todo aquello que te ha distraído, toda preocupación, sea económica, sea por tu salud, sea por las necesidades diarias de ropa, de alimento, de educación, todo aquello que te ha preocupado en exceso. Dile, Señor, yo ya no quiero preocuparme más por esto. Yo quiero, Señor, estar en paz. Yo quiero tu tranquilidad, Señor, porque tú eres quien tiene cuidado de mí. Tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor, Señor. Gracias te doy por cada persona que ha venido a este lugar, Señor.
y que en esta iglesia, Señor, sea predicado del pan espiritual, que no nos preocupemos tanto por dar ese pan físico, sino que realmente nos preocupemos porque este pan espiritual sea dado a cada persona que viene a este lugar, Señor, con rectitud y sin la levadura, Señor. Que no sea tergiversada tu palabra, Señor, sino que podamos aprender de ti, Dios, de una manera correcta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.